Hola inversores, soy Eduardo de Inversores Sin Fronteras y hoy 13 de octubre es San Eduardo. San Eduardo, que es patrón de los divorciados y de los matrimonios difíciles. Y bueno, qué tan difícil como puede ser eso, pues intentar adivinar qué puede pasar de aquí a final de año, del 2024, y sobre todo en 2025. Yo creo que estamos en un momento de encrucijada y por eso creo que es bueno darle un repaso y por lo menos los inversores saber a qué nos podemos enfrentar. Lo primero de todo, pues siempre, ya que tenemos inteligencia artificial, le vamos a preguntar y nos dice que para finales de 2024 y 2025 se espera que la economía global mantenga un crecimiento del 3,2 anual. Según la OCDE, este crecimiento estará acompañado de una disminución de la inflación, una política monetaria menos restrictiva, lo que deberá ayudar a sostener la demanda. En cuanto a España, pues las previsiones son positivas también. El gobierno ha señalado que mejorarán, que habrá un crecimiento del 2,7 en 2024 y del 2,4 en 2025. Este crecimiento dice que será impulsado tanto por la demanda interna como por la externa, con un mercado laboral fuerte y una inversión en aumento. Por lo tanto, pues no parece así simple vista y solamente preguntando a inteligencia artificial, pues parece que todo va viento en popa y que no hay nada que preocuparse. Y sigo preguntando y digo, pues en qué sectores o qué porcentajes de subida podríamos tener, ¿no? Y aquí pues habla que el inversor podría tener en 2025, dependiendo de varios factores, incluyendo el sector en el que invierta, pues diferentes rentabilidades. Habla de tecnología y de ciberseguridad. En este sector dice que hay un fuerte crecimiento y que se espera que continúe y que las empresas líderes en tecnología podrían ofrecer rentabilidades anuales del 10 al 20%. Y dice, dependiendo de la innovación y de la adaptación del mercado. También habla de las energías renovables, en este caso habla del 8 al 15% anual, pero dice que es especialmente en proyectos bien gestionados y con apoyo gubernamental. Entonces, vemos que rentabilidades de dos dígitos. También habla de, como no va a hablar, de la inteligencia artificial y los automatismos, que ahí hablan del 15%, dice que son tecnologías disruptivas y por lo tanto se espera un crecimiento importante. Y siempre está el tema de la salud digital y la biotecnología, que aquí pues habla también del 10 al 20%, ¿no? Dice que hay buenas oportunidades. Entonces, viendo esto, dice, oye, pues 2024 ha sido extraordinario, 2025 va a ser igual. Y también deja un renglón para los stablecoin y las tokenizaciones de activos, ¿no? Entonces dice que la rentabilidad puede ser alta, pero también que conlleva mayor riesgo este tipo de activos, ¿no? Pero también subraya, dice, es importante recordar que todas las inversiones conllevan riesgo y que las rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Diversificar su cartera y mantenerse informado sobre las tendencias del mercado pueden ayudar a maximizar las oportunidades de rentabilidad. Como veis, pues bueno, lo pintan todo bonito, pero al final te dicen puede ser o no puede ser, ¿vale? Pero entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es decir, vamos a pensar realmente cómo estamos. Ahí tenéis, os dejo ahí dos vídeos, que uno era el de cómo puede comenzar, qué puede comenzar a pasar en 2024 y otro que habla de la deuda impagable, ¿no? Y eso está influenciado la gestión pública con la deuda y a su vez con el empobrecimiento. Entonces, esto no se nos tiene que olvidar. Tarde o temprano, y ahí os dejo una ley de Murphy, que es cualquier cosa puede ir a mal, puede ir a peor, o sea que en ese sentido lo tenemos que tener en cuenta y ser realistas, no solamente soñar que todo puede subir, sino ver la realidad. Y la realidad muchas veces es lo que nos llega y lo que nosotros tenemos que hacer es una evaluación interior. Y para eso vamos a dar un repaso a Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos ha sido la gran
máquina que ha ido tirando de locomotora, que ha ido tirando de la economía. Vamos a ver, tiene un proceso electoral complicado en las próximas semanas. Ver lo que hace la FED, que lo que haga el Banco Central americano, luego el resto de Europa lo va a copiar, u otros bancos. Vamos a dar un repaso por Europa, vamos a ver lo que pasa en Alemania. Haremos una pequeña repaso también por España, que es lo más cercano que tenemos. Veremos el entorno social. Y luego creo que los conflictos, tanto el de Rusia, Ucrania o Israel y todo su entorno, así como el de China y Estados Unidos. Yo creo que con lo que nos dice la inteligencia artificial, muy positivo, con lo que vemos, que es lo que sabemos que tenemos ahí un mar de fondo debajo y que nos puede crear problemas, y estos 3 capítulos, como es Estados Unidos, Europa y conflictos, pues podemos llegar a tener una idea más clara de lo que nos puede acontecer. En el caso de Estados Unidos, pues bueno, se lo vuelvo a preguntar, y aquí es curioso. En economía sabía mucho y te daba muchos datos y te daba porcentajes. Y aquí cuando le pregunto por las elecciones de Estados Unidos, me dice: las elecciones es un tema muy complejo sobre el que no estoy entrenado para chatear. ¿Puedo ayudarle con alguna otra cosa? Y le digo: venga, a ver, ¿con quién va a ganar? Y me dice: sé que las elecciones son un tema increíblemente importante, pero no son algo de los que pueda hablar. O sea, no puede hablar inteligencia artificial. Dios mío, aquí ya me empieza a sorprender esta inteligencia que parece que está bastante conducida, ¿vale? Y entonces, bueno, no hay nada claro. Mi opinión es que no hay nada claro. Hay 2 candidatos que están muy parejos. Pensad que a mitad de carrera tuvieron que quitar a uno de ellos y poner en los demócratas a otro. Pero sea lo que sea, el imperio está tocado. Y toda situación es susceptible de empeorar. Aquí vuelve a aparecer otra vez Murphy y os dejaré luego las leyes, porque tiene algunas leyes que son interesantes. Para los mercados, el poder actual tratará de ayudar a su candidato, y en este caso pues la Fed pues se le ha visto un poco el plumero, ¿no? Posiblemente no tenía que o no debería haber bajado los tipos, o por lo menos mi opinión es que podía haberlos mantenido un poco más, ¿no? Pero necesita llegar a las elecciones con unos mercados bollantes, y recordar que estamos en máximos con todo lo que está cayendo. Por tanto, los mercados sustentados hasta las elecciones. Esta es mi opinión. Y yo no se me quita la imagen de ver a la primera potencia, y cuando digo lo de que el imperio está tocado, es ver a la primera potencia en el Capitolio con esta imagen del tío de los cuernos y este tipo de gente paseando por sus pasillos. Pues me dice: algo tiene que estar pasando para que esto le pase a la primera potencia mundial. En cuanto a la Fed, bueno, pues aquí pues he utilizado también inteligencia artificial y también un banco español, ¿no? Y bueno, pues lo que te están diciendo todos, pues que ha bajado medio punto, que calculan que va a haber otra bajada de aquí a final de año, y que el año que viene pues bajarán pues 100 puntos básicos, con lo cual nos meteremos en 3,25, 3,50. Bueno, pues son bajadas muy fuertes, ¿eh? Y si alguna vez me habéis oído siempre decir que cuando el peligro está, no es cuando suben los tipos. Cuando suben los tipos, pues la cosa está mal. Pero cuando los bajan, es que posiblemente estén peor, ¿eh? ¿Y eso por qué bajan? Pues porque la economía se va ralentizando, se va parando todo, los estados recaudan menos, y entonces pues dice: bueno, esto hay que volver a activarlo, ¿no? Y entonces posiblemente estemos pues en el comienzo de algo que no sea muy bueno para los inversores. Por eso hay que tener prudencia, ¿eh? Estos son señales de alarma. No quiere decir esto se va a desbaratar de un día para otro, pero sí que si estábamos en una situación complicada y sin resolver los problemas, posiblemente nos enfrentemos a ellos en breve. Alemania. Pues Alemania es la tercera economía más poderosa del mundo, después de Estados Unidos y China, y la quinta en PIB, ¿no? Es, sin lugar a dudas, el motor de Europa, y lo que le pase a Alemania nos va a pasar tarde o temprano al resto. Alemania ya se cree que va a cerrar con una contracción. Cuando decimos una contracción es una caída del 0,2. Dice: 0,2 no es mucho. Bueno, aquí es lo que nos dice su ministro de Economía, y cree que sobre todo en otoño la cosa se irá enfriando más, ¿no? Y si tenemos en cuenta los 2 últimos años, pues son 2 años ya, serían 2 años de
caída del PIB. Sabéis que una recesión técnica es cuando caen 2 trimestres. Aquí estamos hablando de 8, o sea, de 2 años, 8 trimestres que la economía alemana no va. Yo he estado este año en Alemania, he visto cosas que me han gustado. El año pasado la vi un poco desorientada, lógico, después del mazazo con Rusia y con el tema energético, y yo creo que han empezado a hacer sus cuentas y sus números, y tarde o temprano pues Alemania sabe lo que tiene que hacer e intentará recuperarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, Alemania pues 2 años ya en recesión. Si nos vamos a España, pues bueno, pues en España, como nos decía el gobierno, subimos el 2,7, el 2,4, ¿no? Y dice, bueno, he cogido un informe de Funcas, que os dejo ahí en el enlace si lo queréis ver, con un gráfico muy, muy representativo. Fijaros lo que sube, o sea, desde 2019 lo que sigue creciendo y creciendo y creciendo es todo lo que es de lo público, las administraciones públicas se disparan, la general, las locales. Entonces hay exportaciones, importaciones, lógico, después de una caída tan grande se van a... Pero como veis, ya las importaciones, este es otro dato importante, cuando las importaciones se limitan es que ya empezamos a gastar menos. El PIB, pues bueno, el PIB, pues sí, nos hemos recuperado después de 4 años. El consumo público, como el consumo privado, pues que todavía estamos por debajo de los niveles de 2019, ¿no? Y lo que sí ha crecido ha sido casi un 11%, son las administraciones públicas. Eso quiere decir gasto público, eso quiere decir deuda. El panorama, pues ya viendo otras fuentes, te dice que es poco alentador para España. Veíamos que el gobierno decía que era muy interesante, que íbamos a ganar que somos la locomotora. Es que eso me suena. ¿Recordáis cuando éramos los de la Champions League y luego el ostión que nos metimos? Pues esto es parecido, ¿no? Dice que el panorama es poco alentador. Desde el punto de vista interno, la debilidad de las inversiones, si nos vamos a la anterior, fijaros la inversión ha caído. La inversión para mí es el futuro. Si no hay inversión, tarde o temprano tendremos problemas en nuestras economías. Es preocupante, y de no retornar pronto a la senda de recuperación, no solo se vería afectado el crecimiento a corto, sino, que es lo más relevante, las perspectivas de crecimiento a largo plazo. Esto, a su vez, complicaría la senda de corrección de los desequilibrios presupuestarios. Tenemos unos desequilibrios presupuestarios enormes. Tenemos un déficit que lo que hace es crecer y crecer más nuestra deuda y nuestro desfase. Entonces, nos hace una economía muy vulnerable. ¿Y qué puede pasar? Pues algo que no cuadra y lo que tiene que pasar, pues austeridad, ¿no? Muy bien, como siempre, si os gustan estos vídeos, suscribiros, darle al like y activar las notificaciones. Aquí os dejo las leyes de Murphy y de otros pensadores, pues en los cuales pues te dice que si algo puede fallar, fallará. Si hay la posibilidad de que algunas cosas fallen, y fallará la que hace más daño, ¿no? Y entonces aquí os dejo todo, ¿no? Todo lo que empieza mal acaba peor. Y la probabilidad de que algo suceda está en relación inversa a lo deseado. Entonces aquí todos deseamos, yo dentro de mi círculo de amistades, todo el mundo dice, no, si esto va muy bien, si vamos en máximos y tal. Sí, pero ¿por qué? Porque lo que queremos es que siga subiendo, pero crecimientos como los que estamos no son sanos, y más con unas bases como las que tenemos. Tenemos unos pilares muy delicados. Entonces, en ese sentido, lo más fácil es que después de las elecciones americanas pues tengamos algún tipo de corrección importante, y cuando hay un descosido se rompe todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, que lo tengamos en cuenta, y sobre todo que nos vayamos protegiendo. Entonces, en 2024, pues ya os lo decía en algún vídeo anterior, es un año de transición, la deuda imparable es una realidad, el estancamiento económico es una consecuencia, y el retorno a la senda de convergencia es una decisión, y sobre todo si ya no cumplimos las propias leyes que nos marcamos, pues apague y vámonos. El retorno a la senda de convergencia, pues en los criterios de Maastricht, en el artículo 121, ya lo dice claro, que tenemos 4, una estabilidad de precios, las finanzas
gubernamentales, los tipos de cambio y las tasas de interés a largo plazo, ¿no? Entonces, en el tema de las finanzas gubernamentales, pues tenemos el control de déficit. No puede ser mayor del 3% y en el caso de la deuda no puede superar el 60%. En el caso de España superamos el 100, superamos el 110 y nos iremos al 120. O sea, multiplicamos por 2 y no pasa nada. El déficit no pasa nada. Entonces, ¿qué va a pasar con todo esto? Pues bueno, ya podemos verlo, ¿no? El entorno social se va complicando y, como decía Ronald Reagan, las 9 palabras más peligrosas es cuando te dice que el gobierno viene a ayudarte, ¿no? En inglés, las 9 palabras más terroríficas que hay en inglés, ¿no? Pues en ese sentido, cuando el Estado te dice no te preocupes que yo te voy a salvar, ahí es preocupante. Y aquí tenéis un chiste de Forges que es, como digo yo, es atemporal, ¿no? Dice, sin guardería, sin ayuda familiar, sin maestros, sin vivienda, sin enseñanza gratuita, sin sanidad pública. Se nos llena la boca de lo de la sanidad pública y tienes que esperar años para que te hagan una prueba. Y te dicen que nuestros impuestos se gastan para la sanidad y la educación y tenemos una educación cada vez peor y una sanidad cada vez peor. Y dice, sin pensiones, sin trabajo, sin política, sin futuro, sin vergüenzas. Eso es lo único de lo que no carecemos, de sinvergüenzas, ¿vale? Y luego pues tenemos ahí el famoso metáfora o leyenda de las hormigas rojas y blancas, rojas y negras, que es el enfrentamiento, ¿no? El enfrentamiento de mucho, ¿no? De hombre-mujer, de joven-viejo, de ricos pobres, ¿eh? Al final lo que pretendemos es, lo que nos vamos haciendo es empeorando nuestra situación. Y aquí tenemos pues una clase, cuando he visto esta viñeta me ha gustado, la clase media, ¿no? Está o pobres o ricos, y la clase media está jodida, verdaderamente jodida, que es lo que hace que las sociedades sean estables. Y esa clase media, pues poco a poco lo vais viendo, pues si lo que fueron nuestros padres, lo que hemos sido nosotros y lo que serán nuestros hijos, ¿no? Y entonces, pues lo que va aumentando es el frentismo y el empobrecimiento general de la sociedad. Entonces, ¿Europa qué terminará diciendo? Pues dirá que recortemos. Europa no dirá que recortemos, Europa dirá que gestionemos. ¿Y cómo nuestros gobiernos lo que harán? Pues serán subir en impuestos y recortarán en gasto público, en gastos de administración y pensiones. Y vamos a dar ya para terminar una vuelta por los conflictos. En los conflictos Rusia-Ucrania, yo creía, fijaros que hice un vídeo creyendo que no iba a dar el paso Rusia. Rusia lo dio, posiblemente no tenía mucho más espacio que hacerlo. Y según van el conflicto evolucionando, pues se llegará a un acuerdo, se creará posiblemente una franja de seguridad, Rusia aumentará su presencia en la zona y Europa quedará empobrecida. Ya ha perdido peso, se ha empobrecido económicamente, se ha empobrecido energéticamente, y Europa, pues, no sé, como lo he dicho alguna vez, nos hemos dado un tiro en el pie. Yo creo que la gran beneficiada de esto será Estados Unidos, es ya Estados Unidos, y Europa, pues mirar lo que es como está Francia. Yo el año pasado estuve por Francia, también este año he estado por Holanda y por Alemania y por el sur de Inglaterra, y realmente lo que he visto, pues he visto una sociedad más empobrecida, y posiblemente vaya más, y una Europa empobrecida es peligroso, En el caso de Israel y su entorno, pues sí, de lo mismo. En este caso, Israel, pues habrá un momento que pare, pero lo que va a hacer es aumentar su franja de seguridad, aumentar su poder en la zona, y sin lugar a dudas, tarde o temprano tendrá una respuesta contundente Irán. En ese sentido, pues tendremos otro conflicto, que eso yo creo que es más importante, pero que bueno, que pues será parecido al caso de Irak, ¿no? Y tendremos un conflicto en esa zona preocupante, importante, sobre todo para aprovechar cuando pase, pues para jugar y tener ventaja en el mundo del crudo. Y lo que sí que es más duro, o sea que los dos conflictos primeros, pues bueno, yo creo que evolucionarán con partida para Rusia y para Israel. Y en el caso China, Estados Unidos, ese sí que es duro, se irá subiendo cada vez más de tono. Recordar cuando estaba Trump, recordar lo que ha sido para China
el mandato de Biden, el empobrecimiento de Europa, que es mercado natural de China, pero China va a ir haciendo sus papeles, tiene sus problemas, y a mí lo que más me preocupa es el enfrentamiento que va a haber o que pueda haber en la frontera sur de China. Ahí sin lugar a duda tendrá un sitio revuelto todo lo que es Indonesia, todo lo que es India, ahí es el gran polvorín, ¿no? Entonces, en ese sentido, los conflictos, algunos se borrarán y otros se irán creciendo. Entonces, tampoco tenemos un escenario muy claro. Y para inversor, que es, yo creo que es a lo que tenemos que ir nosotros viéndolo, pues es previsible que una vez se resuelvan las elecciones americanas, y dependiendo cómo queden, y además luego también veremos Europa tenga que hacer un ajuste de sus cuentas, pues posiblemente los mercados se ajustarán. Yo para 2025 pues no me veo esas subidas del 10 o el 20%, sinceramente no lo veo. Si pasan, maravilloso, pero lo único que nos haría es tener una energía potencial más alta para darnos un bofetón más grande. ¿Qué tenemos que tener cuidado con y prudencia? Pues con la inflación. La inflación posiblemente una baja de tipos tan rápida de 100 puntos básicos y una economía pues desactivándose, pues puede ser que sea complicado gestionar. Los tipos, vamos a ver si realmente bajan a la velocidad que dicen, y si se paran, pues bueno, ya sabemos que la inflación se nos dispara, y la inflación pues es uno de los mayores problemas que puede tener el inversor. Y la evolución de la economía. Alemania tiene que remontar el vuelo, lo tiene problemático con la energía, y lo tiene problemático sobre todo por la situación que ha quedado Europa después del conflicto con Rusia. Un ojo en Estados Unidos, que sigue siendo sin lugar a dudas la economía que sigue tirando, y sin perder vista de China, India y el resto de Asia. Yo creo que China, India son temas a seguir y están invertidos. ¿Dónde está invertido? Por supuesto, no es cuestión de sacarte todo e irte debajo del colchón, porque eso no sirve de nada. Si tenemos una inflación fuerte nos lo va a comer todo lo que tenemos. Hay que estar invertido, pero hay que estar invertido posiblemente con prudencia. No pensar que una Endivia va a seguir creciendo del 20 y 30% todos los años. Posiblemente tengamos que tener un ojo en sectores value y que cuando las economías no van tan bollantes pueden funcionar. Tenemos que tener presencia en Asia, ahí decimos en el caso de China o el caso de India, aprovechar esas situaciones, diversificar, y cuando digo diversificar es en otros activos, el tema de los metales preciosos, el tema de las cripto. Yo creo que ahí posiblemente sea un momento, cuando peguen un poquito más arriba, salirnos y esperar luego para volver a entrar. Importantísimo, cosa que los inversores no miran, el tema de los temas fiscales. Sabemos que van a tocar los impuestos, ¿no? Entonces, pues el tema de las planes de pensiones, ya lo he comentado en algún vídeo, son muy golosos para los estados. Entonces, en ese sentido, si alguno puede recuperarlo con una fiscalidad adecuada, que lo haga. El tema de herencias y donaciones, pues ese es otro punto donde los estados van a meter sus manos, que es el tema de la masa de las finanzas, de los ahorros que han hecho pues una generación, evitar o ser partícipes en nuestro amigo así, meter las garras y su pico, intentar pues que a nuestros hijos o nuestros herederos pues quitarles un buen bocado, ¿no? Entonces, en ese sentido, también gestionar las herencias y donaciones. Y luego el tema de las plusvalías. Yo siempre digo, cuando realmente tienes el beneficio es cuando cierras la operación. Mientras tanto, es dinero que está en el aire, con lo cual pues puede ser un buen momento, si podemos utilizar una fiscalidad adecuada, pues realizar beneficios y aprovechar situaciones de posibles caídas futuras o retrocesos en las economías. Pues muy bien, como siempre, estos son opiniones mías, no es ningún tipo de recomendación. Lo que sí os digo es que os forméis, que seáis críticos, que leáis, que veáis, pero que vosotros también digáis, esto me lo creo o no me lo creo. Y tampoco que vayáis a pie juntillas con el tema de las inteligencias artificiales, porque como veis, os pueden decir que sube el 20 o el 30%, pero opina de lo que quiere opinar, de lo que no. Algo tan sencillo como decir quién va a ganar uno u otro, y con muchos datos pues te dice que no, que de eso no opina, ¿no? Entonces, que lo tengáis en cuenta y que veáis, que no os dejéis engañar porque todo parezca tan bonito con la inteligencia artificial.
Como siempre, si os ha gustado, darle a like, suscribiros, activar las notificaciones y compartirlo en vuestras redes sociales. Vuestros comentarios, para bien o para mal, siempre me van a ayudar a hacer nuevos contenidos. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.